Hola amigos, Pablo de vuelta con otro vídeo y seguimos en casa encerrados por culpa del coronavirus, llevamos varios días aquí metidos, lo cual me da la oportunidad perfecta para hacer un vídeo que he querido hacer desde hace bastante tiempo y que me habéis sugerido, que es enseñaros qué llevo en la mochila. Así que allá vamos. Bueno, pues en primer lugar os voy a hablar de mi mochila. Se trata de la Osprey Talon 33. 33 hace referencia a la capacidad, que es de 33 litros, así que voy a ir empezando por la parte exterior de la mochila y os voy enseñando lo que llevo. Así que vamos allá. En primer lugar llevo mi GPS, es un Garmin 64S del que estoy muy contento y que me ha ayudado muchísimo. Pues lo llevo, normalmente lo llevo colgando en esta anilla de aquí. En segundo lugar quería enseñaros este clip que me permite llevar la cámara aquí sujeta cuando voy haciendo senderismo y se hace muy cómoda. Me ayuda muchísimo a tener la cámara disponible cada vez que la necesito. Este clip es de la marca Peak Design. Un poco caro, pero merece la pena si tenéis una cámara que es carilla, para evitar que se os rompa. Otra cosa que os quería enseñar es esta bolsa de agua. Tiene una capacidad de 3 litros. Normalmente la lleno hasta 2 litros, que es lo que necesito para una ruta normal. Si es una ruta donde hay un montón de distancia a recorrer y está bastante lejos, lo llenaría hasta 3 litros. Tengo otra forma alternativa de obtener agua purificada en la mochila y os lo enseño un poco después. Esta bolsa de agua creo que es la Platypus modelo Camelback. Bueno, pues este bolsillo lateral contiene baterías de repuesto para la cámara, una perilla para limpiar la lente de la cámara y un pañuelo de estos de microfibra para limpiar la lente también. Bueno, pues pasamos al otro bolsillo, a este otro bolso lateral. En este bolso lateral normalmente tengo barras energéticas que voy comiendo a medida que voy haciendo la ruta y un adaptador para montura tipo GoPro que utilizaría para la DJI Osmo Pocket o la DJI Osmo Action, si lo necesito. Y tengo aquí una especie de velcro para organizar cables. En este bolso lateral tengo guantes. En este otro bolso tengo pantalones de lluvia. No son de ninguna marca en particular, son los genéricos que puedes obtener en Decathlon, por ejemplo, que son los más baratos que hay. Bueno, pues continuamos. En este bolsillo de enfrente, o de la parte de atrás, según se mire, llevo esta especie de esterilla para sentarme cuando necesito comer o cuando quiero descansar, etc. Es una de estas esterillas que te compras por ahí por 3-4 euros, que es muy cómoda y está muy bien. Bueno, otra cosa que tengo en este bolsillo es un portamapas con una brújula. Ahora mismo no tiene un mapa, pero normalmente tendría, por supuesto, el mapa de la zona y una brújula. Y otra cosa que tengo aquí es una especie de pala para poder hacer un agujero cada vez que uno necesita hacer necesidades y está en el medio de ninguna parte, pues para poder hacerlo de una manera fácil. Es una pala de estas de plástico que no pesa nada. Bueno, pues en este bolso de aquí arriba, este de aquí, pues vamos a ver lo que llevo. Bueno, aquí es donde llevo el sándwich. Lo llevo en esta cajita. Llevo una gorra por si hace sol, pues para protegerme un poco del sol, y cuando no estoy llevando el gorro, pues lo pongo aquí también. Lo intercambio entre la gorra y el gorro. Normalmente llevo unas gafas de sol aquí también, lo que pasa que no las he puesto hoy porque están en el coche. Llevo también esta lámpara, es una Nightcore, no me acuerdo del modelo, pero la marca es Nightcore. Estoy muy contento con ella, es muy ligera y no ocupa nada de espacio. ¿Qué más llevo? Pues llevo unas herramientas para el trípode. Llevo un filtro, el que lleva la cámara puesto, que es un filtro ND, y este que es un filtro polarizante o polarizador. Esto es un adaptador para el trekking pole que utilizo para caminar, para días de nieve, que la verdad es que no lo he usado nunca, pero que está ahí si se necesita. Esto es una funda para el teléfono, pues por si llueve, para evitar que el teléfono se moje y se destruya, porque el teléfono cuando está uno fuera es bastante importante que funcione, así que la llevo siempre en la mochila. Es una de esas cosas que no pesa nada, pero que en su momento son muy útiles. Bueno, y continuamos. Llevo unos pocos de bombones aquí, porque si necesito comer algo así rápido, pues viene muy bien. Y luego otro de estos velcros para organizar cables, pues que lo dejo ahí. Bueno, cuando abro esto, en la parte interior hay otro bolsillo en el que llevo
un pequeño botiquín que tiene algunas tiritas, pinzas, tiene también una especie de gamuza de alcohol para limpiar heridas, etc. Y por supuesto, si me voy a un sitio remoto donde la ruta es larga y está en zonas que son un poco difíciles, pues me llevaría otro botiquín muchísimo más grande, pues que no voy a enseñar este vídeo, pero que a lo mejor es objeto de otro vídeo. Aquel otro botiquín tiene todo lo que necesito para sobrevivir, básicamente. Pero este es el que llevaría en una ruta normal. Y después tengo un bolígrafo, muy útil para mapas y para buzones de cumbre. Bueno, pues en la parte interior de la mochila tengo lo siguiente. A ver, vamos a abrir esto. Bueno, pues aquí tengo, lo primero es un chaleco de visibilidad. Por supuesto, la intención de este chaleco es que se nos vea bien. Es muy útil, yo diría, en varias situaciones. Pues, por ejemplo, cuando caminamos de noche, para que se nos vea bien, si estamos perdidos en la montaña, para que sea más fácil el vernos. Por supuesto, cuando estamos en zonas donde hay caza o donde hay cazadores, pues para que nos puedan ver y no nos confundan con un animal. Y todo aquello que implica que se nos vea bien, básicamente. Muy útil. Siempre lo llevo en la mochila. Bueno, pues seguimos. Aquí todo lo que viene ahora está dentro de esta especie de bolsa impermeable porque la mochila en sí no es impermeable. Entonces, una vez que abrimos la bolsa tengo un impermeable, que es este. Este en concreto es de la marca Mountain Warehouse, pero vale cualquiera. Normalmente yo utilizo un sistema de capas. Esta es la capa exterior, me abriga cuando llueve. Siempre va la mochila conmigo. Después tengo... Ahora os comento acerca de esto. Después tengo un abrigo extra que o bien lo llevaría puesto o lo llevaría metido en la mochila. Este en concreto es de la marca... Ya digo que esto es ligerísimo, no ocupa demasiado espacio. Este es de la marca North Face. Creo que es Thermoball o algo así. North Face Thermoball. Muy útil de llevar porque no ocupa nada de espacio, es muy ligero y te abriga un montonazo además, Así que esto, de nuevo, es otra de estas cosas que me gusta llevar en la mochila porque a nadie le gusta el pasar frío, ¿no? Bueno, pues continuamos. Esta bolsa que os comentaba antes, esta es del drone. El drone viene aquí. Normalmente, a ver, os lo voy a enseñar individualmente. El drone que utilizo es un DJI Mavic Air. Tengo... dos baterías extra para el drone. El controlador va en esta funda protectora. Y después tengo filtros para el drone, que quizás sería el tema para otro vídeo, el por qué estos filtros son importantes. Y vienen en esta bolsa que es a prueba de agua, para protegerlos del agua. Desde luego el drone no lo llevo siempre. Si veo que es una zona donde no está permitido el volar drones, pues evito utilizar el drone. O si es una ruta que es extraordinariamente larga, donde no va a haber tiempo para pararse y rodar con el drone o volar el drone, pues me dejo el drone en casa y me ahorra peso. Creo que es 1 kilo aproximadamente todo junto, igual es un poco más de hecho. Continuamos. Bueno, pues este es un sistema extra para filtrar agua. Se trata del Sawyer, el filtro Sawyer Mini. Lleva el filtro, una bolsa para meter agua, una jeringuilla para limpiarlo y una pajita para si se necesita beber de algún recipiente o algo. Y esto es como un sistema de seguridad, digamos, por si se da el caso de que me quedo sin agua y no tengo acceso a fuente de agua potable o lo que sea. A lo mejor hay un río cerca, un lago, y puedo utilizar ese agua pues para poder beber, vamos. Porque es una de las cosas que no soporto. Puedo soportar pasar hambre, pero pasar sed es algo que no. Y esto pesa muy poco, está en la mochila, y si algún día lo necesito, pues ahí está, ¿no? Bueno, pues continuamos. Esto, ahora os cuento lo que es. Porque quería enseñaros, bueno, por supuesto, papel higiénico en una bolsa de plástico porque nunca se sabe cuándo te llega el momento. Bueno, esto es la funda de la mochila. Si necesito que se haga prueba de agua, pues le pongo la funda esta. Bueno, y otra cosa que siempre llevo en la mochila es este saco Bibi de emergencia que pesa unos gramos de nada y ocupa muy poco espacio, pero que si por alguna razón tuviera que pasar la noche en la intemperie, en el medio de ninguna parte,
pues con esto me aseguraría de que estaría pasando una noche caliente, o sea, que no me congelaría. Bueno tenerlo en la mochila. Bueno, pues ahora voy a enseñaros lo que llevo aquí. Estos son unos guantes que los llevo aquí en esta bolsa por si acaso se necesita, se me mojan las manos o estoy en la intemperie y no llevo guantes o se me olvidaron o lo que sea, pues están aquí. Unos guantes secos. Llevo también unos calcetines secos de repuesto por si se me mojan los pies, pues la idea sería utilizar unas bolsas de plástico, poner por supuesto estos calcetines secos, poner unas bolsas de plástico que cubran los pies y después poner los pies en las botas. Esto es un estuche de tarjetas de SD donde llevo, pues eso, si tengo necesidad de más memoria, pues aquí llevo las tarjetas. Un adaptador para la GoPro o DJI Osmo Pocket o DJI Action. Y aquí llevo todo lo que se relaciona con dispositivos electrónicos y algo más, que ahora os lo voy a enseñar. En primer lugar, un mechero, porque nunca se sabe si se necesita encender fuego, si es una situación de emergencia o lo que sea. Pues este sería un banco de batería externo, lleva 10.000 mAh y me aseguro, antes de empezar una ruta, siempre lo cargo. Y aquí tengo varios cables. Normalmente son duplicados. Por ejemplo, estos dos son para mi teléfono. Estos dos son cables a USB-C que sirven para mis cámaras deportivas. Este cable es único, es para mi GPS. Y estos dos son para la linterna que os enseñé antes, por si acaso la tengo que utilizar mientras la estoy cargando. Y finalmente llevo aquí dentro una brújula pequeñita, por si acaso la primera brújula me falla. Y en la parte de afuera de esta bolsita pequeña es donde llevo mis baterías de repuesto. Estas en concreto son para la Zoom H1N, que utilizo a veces para grabar sonido. Y estas son para mi GPS. Bueno amigos, pues eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Lo que os he enseñado hoy es, por supuesto, lo que llevaría en una ruta normal. Si fuera una ruta donde voy a una zona muy remota o desconocida o donde creo que pueda tener problemas, pues quizás el contenido de la mochila sería diferente e incluso la mochila sería distinta. Pero en todo caso, lo que os he enseñado hoy es el estándar. Espero que el vídeo os haya sido de utilidad y si es así no os olvidéis de suscribiros, darle a me gusta y compartir. Cualquier duda que tenéis, hacérmelo saber en la sección de comentarios y procuraré contestar lo antes posible y cuidaros un montón, especialmente en estos momentos, y os veo en el próximo vídeo. Venga, hasta luego pues.